Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Los estamos saludándolos en esta jornada. Buenas tardes, Mariano. Estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio. Todo listo, señores. Va a comenzar este enorme partido. Olimpia contra Libertad. Saca el pelotazo largo. Salió y es saque lateral. El balón va hacia el otro lado. El pase no prospera. Está impreciso hoy. Melgarejo la abre con un pase al hueco. Pelota rechazada con firmeza. Esto es saque de banda. Melgarejo. Es un pase que rompe la defensa. Se eleva y cabecea. Un buen intento, pero no alcanzó. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Abre muy bien la defensa con este pase. Se esfuerza y sigue avanzando. Allí va. Gana arriba y cabecea. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores, ¿eh? ¿Cuánta libertad le dan para...? Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. La resuelve reventando esa pelota. Intenta un pase al vacío. Esto es saque de banda. Melgarejo. Va al centro, va. Cabecea y está. No la pudo meter de cabeza. Buen intento por llegar y cabecear la pelota. Falta clara, infracción.
El gol se hace desear. Esto sigue 0-0. La juega por afuera. Gran pase. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Gran pase a través de la defensa. Forzaron saque desde arriba. Le pegó de primera. Excelente reacción del arquero. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Ahí está. Pasó rozando el palo izquierdo. Fue un buen intento. Quizás merecía más. Traba, presiona y recupera el balón. Melgarejo. Atacando de esa forma no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad, alguien que rompa un poco los esquemas. Tira un pase largo. No lo va a alcanzar nadie. Demasiado exigido el pase. Saque desde la banda. Va solo. Abre la defensa con un pase entre líneas. A lo largo por arriba. Pasó muy bien. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Melgarejo. Gran maniobra, la tiene pegada. Es falta. Esta sí que es peligrosa. Hay preocupación en la defensa. Corta ese avance y la saca. ¡Ahí está! Silbato del juez. Final del primer tiempo. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Después de 45 minutos, todo se mantiene tranquilo. 0-0. Amada y odiada Santa Evita. Todos los episodios disponibles ahora, solo en Star Plus. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0-0 y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. La juega por afuera, gran pase. Tira un pase largo. Centro que va.
Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. La juega profunda. Va al centro, va. El centro fue directo al defensor que despeja el córner. Va el cabezazo. Gran salvada del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. No quieren que tenga muchas oportunidades por los costados. Tienen que contenerlo y evitar que le gane las espaldas. Pase largo al hueco. Corta y recupera. Impecable. Gran pase. Melgarejo. Va al centro. Va. El arquero la manda lejos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Melgarejo comanda el ataque por el sector izquierdo. Saca el balón y aleja el peligro. Está habilitado. ¡Ahí está! Pero por favor, así no puede ser. A ver, ¿van a meter un cambio? Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Ingresa para tratar de cambiar el resultado. ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Tiro libre, le dice el árbitro. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. La hace bien. Abre muy bien la defensa con este pase. La mandan hacia adentro. El partido sigue 0-0. Intenta un pase al vacío. La hizo muy bien. Atención. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. Habrá saque de banda. Va al centro. ¡Va! Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Atención, así viene el centro. Marca el pase. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. ¡Qué buena pelota le pusieron! Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Gran pase a través de la defensa. La tira larga para alejar el peligro. ¡Ahí está! Va al centro, va. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol!
Y a esta altura, ese gol podría ser seguramente el decisivo. Mira que tenía gente encima, ¿eh? Nadie lo pudo parar. Impresionante esfuerzo. Cómo aguanta la presión. Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Se abre el marcador 1-0. Se intuía que iba a llegar el gol. ¿Aguantarán la ventaja hasta el pitazo final? Abre la defensa con un pase entre líneas. Atención, pelota al área. Qué buen quite de pelota. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Están a segundos de quedarse con el triunfo. Agónico final. Lucas Pratto recibe con peligro. Es un pase que rompe la defensa. Así va, directo al área. Suena el silbato y se termina el partido. Una victoria de los defensores que estuvieron muy atentos, muy concentrados durante los 90 minutos. Esta fue una jornada increíble. El partido se decide en el final. El empate estaba prácticamente sentenciado, pero el equipo nunca bajó los brazos, nunca dejó de creer. Se lleva un premio más que merecido.